Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. La paz del Señor sea con todos vosotros. Nuevamente el hermano Eliud Espinosa Díaz, aquí con la instrucción sobre el libro de los Hechos. La vez pasada estuvimos hablando sobre Pentecostés como acontecimiento especial de la historia salvadora. Y para este día vamos a tener el significado de Pentecostés para Israel. Terminamos la clase pasada dando una visión de las señales que manifestaron la realidad de la manera de ser y la tarea del Espíritu Santo en la tierra. Y vimos que vino con viento, que significa vida de Dios, es el espíritu de vida, que el fuego es poder, la fuerza de Dios, que es el espíritu de poder, y el hablar en lenguas anuló la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, unidad del espíritu. Se confunden en Babel, en Hechos 2 se aclaran, se unifican para todas las naciones. Dios comienza a tratar con las naciones. Así que en ese trato vamos a ver el significado de Pentecostés dentro de la definición que le habíamos dado. El significado de Pentecostés para Israel. Y basado en el capítulo 2 del libro de Hechos. Israel celebra Pentecostés anualmente, 50 días después del día de las primicias. Esta fiesta es conocida por 3 nombres. En Levítico 23, del 15 al 21, se le identifica como la ofrenda mecida. En Éxodo 34, 22 y Deuteronomio 16, 10 se le llama fiesta de las semanas. Y Éxodo 23, 16 la llama fiesta de la siega o de la cosecha. En esa fiesta presentaban al Señor 2 panes que se habían hecho de los granos de la cosecha nueva. La primicia y los panes se relacionan entre sí. La primicia, nuestros granos se convirtieron o se volvieron panes. Vaya observando la semejanza con Cristo. En esos días, el pueblo se reunió en Jerusalén para dar gracias a Dios por el pan nuevo. La fiesta llega a su culminación el día de Pentecostés. El propósito final era recoger la gran cosecha del pueblo de Israel. Y este acontecimiento relativo al campo agrícola, usted va a encontrar entonces que recibe un matiz espiritual. Es por eso que el discurso de Pedro se dirige primeramente a Israel. Cuando Pedro se levanta el día de Pentecostés, se dirige primeramente a Israel. Obsérvelo bien en el capítulo 2. Con eso, el Cristo exaltado cumple su promesa a Israel. Observe Joel 3, del 1 al 5 y Hechos 2, 33, que incluye la llegada del Mesías, su muerte, su resurrección, la exaltación y el derramamiento del Espíritu Santo. Donde se recibe a Cristo, se derrama el Espíritu Santo. Cuando Israel reconoce a Cristo como el Rey a quien pertenece todo el dominio, entonces vendrá el tiempo de gozo. Vaya bien, estamos definiendo la fiesta de Pentecostés. Usted lo puede verificar en Zacarías 12, versículo 10, hasta el 13, versículo 1. Con el derramamiento del Espíritu Santo en Israel, comenzará la historia
historia del futuro. Pentecostés es un desafío a Israel para que se convierta y reciba el don del Espíritu Santo. La condición para recibirlo es arrepentimiento y fe. Y entonces la promesa dada a Israel y a sus hijos se cumplirá, pues la cosecha del pueblo de Israel se dedicará al Señor. Así que decimos que la intención del día de Pentecostés era que se realizara ya el cumplimiento de Romanos 11, 25 al 26. Y según dice Santiago 5:7, cayó pues la lluvia temprana en Israel, se convirtieron 3,000 en ese día, 3,000 personas, representando las primicias que fueron añadidas a la iglesia, y sobre eso usted puede cotejar primicias, capítulo 2:47, capítulo 4:4, capítulo 5:14 y capítulo 6:7. Todo eso son primicias. Así que recibida la lluvia temprana en Israel, comenzó un tiempo intermedio para Israel. Ahora debe esperar la lluvia tardía. Parece como si se hubiese frenado la profecía de Joel. Es por eso, entonces, que Pentecostés, como lo presenta Hechos, debe enfocarse siempre bajo los 3 puntos de vista que yo les dije al principio. Pentecostés concerniente a judíos, samaritanos y gentiles. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8, versículo 4, se nos muestra el gran tema de Hechos: el rechazo a Cristo por el pueblo de Israel. En todo momento Israel rechazando a Cristo. Hasta el tiempo nuestro todavía Israel está esperando su segunda parte de Pentecostés. El rechazo que hace Israel hace del Evangelio, o el rechazo que Israel hace del Evangelio, es seguido por la aceptación de los samaritanos y por la aceptación que hacen los gentiles. Donde se acerca a Cristo, se recibe el Espíritu Santo, porque el que no lo tiene no es de Cristo. Así que el simbolismo de esta fiesta dice que los panes señalan de alguna forma la historia salvadora de Israel. Israel es el primer pan. El significado espiritual de esta fiesta entonces es que de alguna manera prefijaba el gran día de la cosecha señalado por Joel en el capítulo 2, versículo 28 al 32. Cumplido ese tiempo, cumplido ese día y señalado por Pedro en el mensaje que da en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Cristo es el grano que nace. Si el pueblo se arrepiente y se convierte, toda la cosecha sería para Dios. El grano producirá. El tema que Lucas traza en este libro entonces es la separación entre el judaísmo y los gentiles. Y uno se pone a mirarlo de esa forma y entonces puede entender la fiesta de Pentecostés en Israel, su significado para Israel. Ahora, vea Pentecostés para los samaritanos, está en el capítulo 8. Después del martirio de Esteban y la primera persecución grande, la iglesia trasciende las fronteras de Israel y se dedica a otro pueblo. Ahora comienza un evangelio inclusivo para la humanidad, no exclusivo para Israel. Ahora Pentecostés como fiesta comienza a desplegarse hacia otros lugares. Me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la primera vez que predican los judíos a los que llamaban no judíos por no ser sangre pura. Eso es lo más sobresaliente del capítulo 8. Es algo nuevo. El instrumento para esa tarea es Felipe el diácono. No fue Felipe el apóstol, fue Felipe el diácono. Al demostrarse que los samaritanos tenían corazón para aceptar a Cristo, entonces que llegan
Pedro y Juan e imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. Pedro usa las llaves por segunda ocasión, como les expliqué, y así de manera solemne, por la imposición de las manos, reciben el Espíritu Santo y los creyentes de Samaria se hacen parte de la iglesia. Esto es una cosa demasiado extraordinaria, que la unificación del Espíritu Santo enlace samaritanos y judíos que eran enemigos y no se trataban entre sí, y que sean los mismos judíos los que intervengan en la imposición de manos para que ellos reciban el poder del Espíritu Santo. La transformación es total. Es un suceso excepcional para la historia de la salvación a Samaria, que los creyentes samaritanos reciban el Espíritu Santo por la imposición de manos. Es algo nunca antes visto. Y entonces uno puede decir cómo Jesucristo desde los cielos comienza a trabajar en su cuerpo terrenal ahora, que es la iglesia, por medio del Espíritu Santo. Así que les dejo esta clase hasta aquí hoy. Medítenla bien, porque vamos a ver en la próxima Pentecostés para los gentiles, de acuerdo al capítulo 10 del libro de los Hechos, porque es extremadamente excepcional y precioso. Vayan mirándolo desde el punto de vista de un evangelio inclusivo para toda la humanidad, no un evangelio exclusivo como lo veían los judíos, solamente un Mesías para Israel. La paz del Señor sea con todos.